Muy bien, chicos, la clase del día de hoy corresponde a lo que es la semejanza de triángulos. Muy bien, en este caso, cuando hablamos de triángulos semejantes, quiere decir que estamos hablando de triángulos que tienen, número uno, ángulos congruentes, es decir, ángulos que tienen la misma medida, ¿sí? Y en este caso, los segmentos que están, o los lados que están frente a cada ángulo, van a ser proporcionales. Es decir, ¿a qué me refiero con proporcional? Si yo tengo ángulos iguales y, por ejemplo, el lado que se encuentra frente a alfa tiene que ser proporcional al otro lado que se encuentra frente al otro alfa del otro triángulo. Por ejemplo, si todos los lados de este triángulo valen, digamos, 2, por acá 3 y por acá 4, si el lado que está frente a alfa ahora acá vale, digamos, 6, quiere decir que este lado está en una proporción de 1:3, ¿sí o no? Eso ya lo han visto ustedes con anterioridad. Quiere decir prácticamente que esto se ha triplicado, entre comillas. Entonces, si se ha triplicado, supone que los otros dos lados también tienen que haberse triplicado. 3 por 3, 9 y 4 por 3, 12. Entonces decimos que los triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque los lados son proporcionales. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esto es lo que nos referimos cuando hablamos de semejanza en este caso. Muy bien. Triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. ¿Por qué? Porque la proporción de AB entre DE es igual a la proporción de BC entre EF y esto de AC entre DF. Esto sí es una proporción, ¿de acuerdo? Donde cada qué cosa es una razón llamada razón de semejanza. Muy bien, ahora vamos a ver lo que son los criterios de semejanza. De acuerdo, porque va a haber unas, en este caso van a haber unas ciertas definiciones los cuales nos van a decir que un triángulo es semejante a otro, ¿sí? Dependiendo de lo que nos muestre el problema. Muy bien, dos triángulos son semejantes si dos ángulos del primero son congruentes a dos ángulos del segundo. Es decir, si yo tengo dos ángulos que se repiten en el primer triángulo y en el segundo triángulo, entonces decimos que ambos ya de por sí son congruentes. ¿Por qué, profesor? Porque en este caso el tercer ángulo también tiene que ser igual, ¿sí o no? Recuerda que la suma de los tres me da 180 grados. Entonces, triángulo ABC es semejante al triángulo DF, entonces A entre B es igual a X entre Y. Es decir, lo que está frente a alfa entre lo que está frente a beta es igual a lo que está frente a alfa entre lo que está frente a beta. Listo. Este criterio, chicos, se llama el criterio ángulo, ángulo, ángulo. AAA. Apúntenlo en su ficha, por favor. Se llama, vamos a poner acá, criterio AAA. ¿Qué significa esto? Ángulo, ángulo, ángulo. Muy bien. Ese es el criterio AAA. Muy bien. Para lo que es en este caso, lo primero. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que hay tres ángulos iguales, ¿de acuerdo? Muy bien. Listo. Ahora, el segundo criterio, chicos, es cuando tenemos lo siguiente. Dos lados del primero son proporcionales. Es decir, si acá es A y acá es B, acá es A por K y acá es B por K, lo que mencionamos al comienzo, ¿no? Y el ángulo que se encuentra entre ambos es igual, son congruentes. Entonces, tenemos dos lados proporcionales y un ángulo que es igual, que está entre ambos. Este criterio se llama el criterio LAL o criterio LAL. ¿Qué significa esto? Criterio lado, ángulo, lado. ¿De acuerdo? Si tengo en este caso dos lados proporcionales y el ángulo que se encuentra entre ambos son congruentes, y los ángulos que están formados por ambos son congruentes, entonces decimos que los triángulos son semejantes. ¿Según qué criterio? El criterio lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Listo. Y el tercer criterio, que en este caso estamos hablando de triángulos semejantes, ¿por qué? Porque los tres lados son proporcionales. Si acá es A, B y C, acá sería A por K, B por K y C por K. Entonces decimos que los triángulos son semejantes. Es el criterio LLL. ¿Qué significa? Lado, lado, lado. Es el tercer criterio. Entonces hay tres criterios, ¿ah? El AAA, ángulo, ángulo, ángulo. El LAL, lado, ángulo, lado. Y el criterio LLL, lado, lado, lado. Muy bien. Ahora veamos los teoremas.
Si AC es paralelo a PQ, es decir, si yo tengo un triángulo, tomo uno de los lados como base y trazo una paralela dentro del triángulo a dicha base, entonces se van a formar dos triángulos, el triángulo pequeño BPQ y el triángulo grande ABC, ¿sí o no? Vamos a decir que los dos triángulos son semejantes. Este ángulo y este ángulo van a ser iguales por ángulos conjugados y alternos, ¿se acuerdas o no? Y si acá es beta, acá también es beta. Y acá obviamente va a ser el otro ángulo, ¿sí? Entonces decimos que los dos ángulos, los dos triángulos son semejantes. ¿Qué más tenemos? Tenemos acá dos triángulos formados por el cruce de un vértice en común, siendo los lados segmentos de una recta consecutiva. ¿De acuerdo? Entonces, si yo trazo una línea, otra línea, ¿sí? Y voy a formar dos triángulos, ¿de acuerdo? Entonces, los triángulos van a ser semejantes siempre y cuando AB sea paralelo a CD. Es decir, estas dos rectas sean paralelas. Estos dos lados sean paralelos. Si no, no se cumple esto. ¿Ah? AB paralelo a CD. Y la otra es cuando tenemos un ángulo acá, mira, alfa, perdón, teta y teta. ¿De acuerdo? Y todo esto es un triángulo. Entonces va a cumplir lo siguiente, que x al cuadrado va a ser igual al producto de A por B. ¿Sí? Ahora, ¿por qué, profesor? Porque imaginemos que esto es alfa. ¿Sí? Entonces, mira, tengo el triángulo ABC, alfa, teta. Este va a ser igual, ¿sí? Y acá también tengo un triángulo alfa y teta. Este también va a ser igual. Entonces tengo dos triángulos semejantes, el triángulo BCD y el triángulo ABC. Y ahí voy a hallar la relación de los lados y me sale que x al cuadrado es igual a A por B. Muy bien. Y listo, chicos, esa es toda la teoría para resolver la práctica dirigida. Nos dirigimos a los ejercicios de manera directa, chicos, y resolvemos el problema número 1. Y me dice, señala el criterio de semejanza que corresponde. Entonces, si me doy cuenta, los lados son proporcionales, mira. 3 es a 12, como 4 es a 16 y como 6 es a 24. Entonces colocamos 3 es a 12, como 4 es a 16 y esto a su vez como 6 es a 24. ¿Cuál sería la razón de semejanza en este caso? Un cuarto. ¿Por qué? Si yo simplifico cada uno de estos me va a dar un cuarto justamente. 3 sobre 12 va a ser igual a 4 sobre 16, va a ser igual a 6 sobre 24, y este es un cuarto. Ahora, como tengo los tres lados proporcionales, ¿qué criterio estoy usando? El criterio lado, lado, lado. ¿Por qué? Porque tengo lados proporcionales. El siguiente, calcula X, me piden. Muy bien. Frente a beta, mira, quiero que te des cuenta, frente a beta está 24 unidades, y acá frente a beta está 8 unidades. Mientras que frente a alfa, acá está 21 unidades, y frente a alfa está X. Entonces vamos a hallarle en este caso la razón de semejanza, que sería 24 sobre 8, va a ser igual a 21 sobre X. Profesor, ¿y usted cómo sabe que los triángulos son semejantes? Porque tienen los mismos ángulos, ¿sí o no? Ángulo, ángulo, ángulo. Tiene tres ángulos iguales, por lo tanto los triángulos son semejantes y se va a cumplir en este caso la razón de semejanza. 24 sobre 8 va a ser igual a 21 sobre X. Despejo X y X sería igual a 21 por 8 entre 24. Simplifico, octava arriba, octava abajo, octava de 8, 1, octava de 24, 3. Nuevamente simplifico, tercia, tercia, tercia de 21, 7, tercia de 3, 1. Por lo tanto, voy a decir que X va a ser igual a 7 unidades. ¿Por qué unidades, profesor? Porque los lados están medidos en unidades. Listo. Muy bien. El siguiente ejercicio me dice, calcula X si MN es paralelo a AC. Muy bien. Si MN es paralelo a AC, nos encontramos ante una semejanza de triángulos. El triángulo MBN y el triángulo ABC. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comparar los lados en este caso. Que sería, a ver, este ángulo y este ángulo son iguales. Vamos a ponerle alfa. Este ángulo y este ángulo son iguales. Vamos a ponerle beta.
Y este ángulo es el mismo para ambos, ¿no? Vamos a ponerle teta. Ahora, quiero que te des cuenta del detalle con el que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con el lado que está frente a beta, que se va a hacer 1. Acá frente a beta está 4. Y frente a beta, date cuenta que no es 12. Frente a beta es todo esto que está acá. Frente al beta de ABC es todo esto de acá. ¿Y todo eso cuánto vale? 16. Ojo, ojo, frente a beta del triángulo grande es 16. Muy bien. ¿Y frente a teta qué encontramos, profesor? Acá, frente a teta está 6. Y frente a teta del triángulo grande está X. No hay problema. Entonces sería 4 sobre 16, lo que está frente a beta, 4 sobre 16. ¿Esto es igual a qué cosa, profesor? Esto es igual a lo que está frente a teta en el triángulo chiquito, 6. Lo que está frente a teta en el triángulo grande, X. Trabajo con lo que está frente a los ángulos en este caso. Muy bien. A continuación, profesor, comienzo a despejar el X, ¿sí o no? Por lo tanto, X va a ser igual a ¿quién? X va a ser igual a 6 por 16 entre 4. Muy bien. Cuarta arriba, cuarta abajo. Cuarta de 16, 4. Cuarta de 4, 1. Por lo tanto, X, ¿cuánto sería? 6 por 4, 24 unidades. Muy bien. Me piden el sitio ejercicio calcular X. Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale X, no? Muy bien, nos encontramos ante triángulos que tenemos que determinar que son semejantes. ¿De acuerdo? Van a cumplir este criterio. Mira. Y te das cuenta, tenemos ángulo, 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 ángulo. Por lo tanto, al tener dos ángulos iguales de por sí, ya tenemos que entender que estos triángulos son semejantes. Al otro ángulo lo voy a llamar beta, ¿de acuerdo? Por acá beta y por acá beta, no hay problema. Muy bien. Entonces, para poder determinar cuánto vale X, necesito saber acá qué cosa. En este caso, frente a beta, ¿qué tenemos? Miren, frente a beta vamos a tener 9 unidades por acá. Y frente a beta, ¿qué vamos a tener acá? 12 unidades. Mientras que frente a alfa tenemos acá X y frente a alfa tenemos acá 24. Entonces, sería 9 sobre 12, lo que está frente a beta, va a ser igual a lo que está frente a alfa, X sobre 24. Listo. Ya encontramos la semejanza. ¿Gracias a qué? Gracias a lo que es ángulo, ángulo, ángulo. Entonces, X va a ser igual a ¿quién? 9 por 24 entre 12. 9 por 24 entre 12. Y 24 entre 12 es conocido. Podemos sacarle doceava tranquilamente. Y 24 sería doceava de 24, 2. Doceava de 12, 1. Por lo tanto, me quedaría 9 por 2. 9 por 2 es 18. Por lo tanto, X valdría 18 unidades. Me dicen calcula X. Muy bien, vamos a buscar en este caso otra vez. Nos encontramos con triángulos semejantes. Ahora, tiene cierto parecido con este, pero no es así. Quiero que te cuente un detalle. Estamos en un triángulo dentro de otro triángulo, pero mira, frente a beta, hay un lado y frente a este beta hay otro lado. ¿Cómo sé que estos dos triángulos son semejantes? El triángulo ABC y el triángulo PBQ. Porque comparten el mismo ángulo y voy a llamarlo alfa. Muy bien. Entonces, si tengo dos ángulos iguales, alfa beta y alfa beta, entonces dos triángulos son semejantes. Entonces, frente a alfa, primero, frente al alfa que hemos determinado ahorita, frente a alfa, ¿qué vamos a encontrar? 9 en el triángulo pequeño y 27 en el triángulo grande. ¿Ok? Y frente a beta, ¿qué vamos a encontrar en el triángulo pequeño? X. Y frente a beta en el triángulo grande, 18. Ah, ya, profesor. Entonces tengo que guiarme de los ángulos. Claro que sí. Muy bien. Frente a alfa, 9 y 27. Y frente a beta, X y 18. ¿Cómo sé el orden, profesor? El orden va a ser de, en este caso, si estás considerando en la parte de arriba, al lado que está en el triángulo pequeño, entonces en el segundo también tienes que considerar al lado que está en el triángulo pequeño. ¿De acuerdo? Tiene que ser el mismo orden. Por lo tanto, 9 por 18 entre 27 va a ser igual al valor de X. Muy bien.
Comienzo la simplificación. Novena de 9, novena de 27. Novena de 9, 1. Novena de 27, 3. Y tercia ahora. Tercia de 18, 6. Tercia de 3, 1. Por lo tanto, X va a ser igual a 6. Simplemente 6 por 1, 6. Entre 1, 6. 6 unidades. Listo. Último ejercicio, chicos. Me dicen calcula X. Y bueno, nos encontramos en este lado. A ver. Comparten el mismo ángulo estos dos triángulos. El triángulo APQ y el triángulo ABC. Por lo tanto, puedo decir tranquilamente que este ángulo yo lo puedo llamar alfa. Alfa 90, alfa 90. Entonces nos encontramos ante triángulos semejantes. Muy bien. Entonces, frente a... Ah, y podemos llamar también el otro ángulo, lo podemos llamar beta. ¿De acuerdo? Para poder trabajar con este ángulo. Beta por acá y beta por acá. Muy bien. Entonces, frente a alfa, en el triángulo pequeño, tenemos a 3. Mientras que frente a alfa, en el triángulo grande, tenemos a x más 5. Ahora, frente a beta, en el triángulo pequeño, tenemos 4. Y frente a beta, en el triángulo grande, no tenemos 12. No se van a confundir. Tenemos a 16 unidades. Ojo, siempre ese detalle. No te vayas a confundir porque después te sale incorrecta la respuesta. Muy bien. Entonces, frente a alfa tenemos a 3. Frente a alfa en el triángulo grande tenemos a x más 5. Mientras que por el lado de beta, frente a beta tenemos 4 en el triángulo pequeño. Y frente a beta tenemos 16 en el triángulo grande. Por favor, ten cuidado cuando trabajes con los lados. El lado que está frente a beta no es 12, es 16. Por favor. Muy bien. 3 por 16 sobre 4 va a ser igual a x más 5. Muy bien. Cuarta arriba, cuarta abajo. Cuarta de 16, 4. Cuarta de 4, 1. 3 por 4, 12. 12 es igual a x más 5, por lo tanto ese 5 pasaría a restar. Me quedaría x igual a 7 unidades. Y listo.